Listo, bueno. Y ahora en este video vamos a ver el algoritmo adicto para deslizamiento de fase en una dimensión, en Python. Para eso importamos matplotlib.pyplot as plt. Esto es para las gráficas. Después un import numpy as np. Es para utilizar numpy. Ahora pi es igual a np.pi. Listo. Ahora crear el vector x. Para eso utilizamos np.linspace. Esto nos va a crear un vector. Hay que decirle dónde queremos que inicie. Podemos decirle menos 2 por pi y que termine en 2 por pi. Y 502 elementos. Si necesitamos más, bueno, pues nada más cambiamos aquí este valor. Luego nuestra fase inicial, o sea, una phi, puede ser, por ejemplo, lineal, ¿no? Vamos a poner fase inicial. Bueno, ahora aplicamos el operador de envolvimiento. Entonces nuestra phi w es igual. Podemos utilizar np.arc tangente de np.tangente de phi. Y con esto ya tenemos la fase envuelta. Podemos irlas viendo de una vez. Por acá podemos declarar una phi y una ax. Es igual a plt.subplots y decimos, por ejemplo, 2 con 2, ¿no? Aquí nada más plt. Y, por ejemplo, vamos a decirle a x en la 0 con 0, o sea, en la primera imagen, la primera gráfica, punto plot, y le decimos que grafique x con phi. Ax 0 con 0, punto set guión bajo title, y le decimos fase inicial. Ax 0 con 0, punto grid. Y esto muy parecido, pero para la 0,1, que sería la segunda, y le decimos x con phi w, ¿no? Entonces esta sería la fase envuelta. Listo. A ver, corremos. Nos va la gráfica de la fase inicial, punto pyplot. Así. Listo. Corremos. Y le damos acá. Ah, sí, cierto. plt.show. Para que nos las muestre. Listo. Entonces, esta sería nuestra fase inicial, una fase lineal, y esta sería la fase envuelta. Si, por ejemplo, nuestra phi es una cuadrática, de esta forma, corremos el programa y ya tendría esta forma. Y esta es la fase envuelta, o sea, la fase con las dos continuidades 2 pica, donde caps es un entero. Bueno, volviendo a que sea más visible la lineal, listo. Ahora, aplicamos el operador de diferencias. Listo. Y entonces declaramos nuestra d-phi-w es igual np.div de quién, de la phi-w. Y esto se vería en la gráfica, por ejemplo, sería la tercera, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Entonces nuestra d phi-w. Ahora, este operador de movimiento va a restarle un elemento a la phi-w. Entonces ya no va a tener el mismo tamaño que x. Para eso le decimos que empiece en 0 y de x hasta menos 1. Y con esto ya tendrían el mismo tamaño. Okay, aquí vamos a cambiar el título, pero bueno. Esto sería cuando aplicamos el operador de diferencias y entonces las discontinuidades se convierten en deltas. Como estos valores son muy cercanos, la función es suave, la resta del valor y menos el valor menos 1 es un valor que tiende a 0. Pero en esta discontinuidad va a tener una delta de más menos pi, como se puede ver acá. Y entonces, de nuevo, aplicamos el operador de envolvimiento y le decimos
que es W un bajo, listo. Pero se lo vamos a aplicar a la de phi W. Y esto lo observamos en la gráfica 4, que sería 1, 1, 1. Y entonces W bajo, listo. Aquí sería diferencias de la fase envuelta. Y aquí esta sería la aproximación de la derivada. Corremos. Y al aplicar el operador de envolvimiento, lo que hace es que quita las deltas. Estas. Y entonces ya solamente te queda la aproximación de la derivada de la fase. Por lo tanto, pues aplicando un algoritmo de integración a la derivada de la fase, pues obtenemos la fase. Entonces, vamos a declarar la fase envuelta, desenvuelta. Bueno, pues primero, una figu de un wrapping sería igual a np.empty. Aquí quiero un vector, un arreglo vacío, que tenga el tamaño de nuestra derivada, de y bajo de w.size. O sea, le decimos que nuestra fase envuelta tenga el mismo tamaño que esta. Y pues es un arreglo vacío. Aquí, por ejemplo, podemos decirle que en otra figura, 2, x2. Y en este caso ya nada más vamos a querer una sola gráfica. Entonces le decimos a x2, y esto ya no es necesario porque solo es una. Y le decimos que grafique nuestra phi bajo. Y esta sería la fase desenvuelta. Bueno, acá es vacío. Entonces, sembramos el primer dato, o sea, la semilla. Y eso lo hacemos diciéndole fiu en 0, o sea, en el índice 0, sea igual a 0. Puede ser el valor que sea, pero 0 está bien. Y entonces ahora, la integración de fase. Por eso necesitamos un bucle, una variable que itere en un range, y le decimos que empiece en 1, porque el 0 ya está desenvuelto. Y que termine en nuestra w.size. Listo. O sea, que empiece en 1 y que termine hasta el último elemento de la aproximación de la derivada. Y entonces vamos a iterar a nuestra fase desenvuelta en i, que va a ser igual a nuestra fase desenvuelta en i-1, porque el i0 ya está desenvuelto. Este es el valor inicial que ocupamos. Y entonces el valor i va a depender del valor i-1. Entonces va a ser un acarreo. Y esto le vamos a sumar nuestra w-d, nuestra aproximación de derivada, en la posición i. Y esto sería la integración de la fase por el algoritmo de i. Corremos. Y listo. O sea, aquí vamos a ver. Esta sería la integración. Aquí, por ejemplo, sí, se puede ver que aquí empieza en 0, porque es el primer valor que sembramos. Si, por ejemplo, aquí ponemos 10 y corremos el programa de nuevo, a ver, corremos otra vez. Y eso lo que nos va a dar va a ser la misma fase desenvuelta, solamente que va a empezar en 10. Entonces, esto solamente es donde iniciamos el primer dato. Entonces, ahora, por ejemplo, ¿qué pasa si este algoritmo debe de funcionar con funciones suaves, sin tanto ruido? Porque es importante que las discontinuidades estén dentro del intervalo y las deltas no sean mayores a pi o 2pi. Entonces aquí, por ejemplo, la fase inicial pues es una forma cuadrática, la fase envuelta, las deltas, esta ya es una pendiente. Si aquí vemos el intervalo, este es muy pequeño. O sea, esta es una pendiente muy pequeña. Y aplicamos el algoritmo de Ito y desenvolvemos la fase. Aquí ya sí podemos sumar, por ejemplo, más np.seno de x más np.coseno de x. Ya, mientras la fase no tenga discontinuidades o mucho ruido, va a funcionar. Es una cosa así medio rara, pero todavía la forma se parece.
Entonces, este es el algoritmo de Ito para desenvolvimiento de fase en una dimensión. En otros videos vamos a ver cómo en vez de empezar en el nivel, en el píxel 0, empezaremos en el píxel end, en el último, y desenvolveremos del último al primero. Y después iniciaremos en un punto arbitrario, desenvolvemos hacia el último elemento y después hacia el primero. Y listo.